Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a continuar hablando sobre la conquista que hubo en América. La vez pasada hablamos del viaje que tuvo Cristóbal Colón y cómo llegó a América, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de cómo fue la conquista americana y algunos aspectos que facilitaron a la conquista española. Pues resulta que en poco tiempo los ejércitos españoles sometieron a los principales pobladores de América. ¿Se acuerdan cuáles eran los principales pobladores? Los indígenas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que fue posible que los españoles vencieran a ejércitos de indígenas, a miles de habitantes? Pues una de sus estrategias favorecieron muchísimo a los españoles, que eran los militares, mientras los indígenas, ellos capturaban a los prisioneros y les ofrecían a sus dioses en sacrificio. La estrategia de los españoles era matar al mayor número de enemigos. Por otro lado, también los avances tecnológicos también ayudaron y una de las cosas que los españoles trajeron fueron las enfermedades. Y también algo que también fue de beneficio para ellos fueron los conflictos internos que habían entre líderes indígenas. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades? Pues los españoles trajeron consigo el sarampión, la rubiola, el tifus y la neumonía. Ellos, como ya eran inmunes a estas enfermedades, porque ya habían convivido con las enfermedades por mucho tiempo, ya sabían manejarlo, ya sabían cómo curarse. Pero los indígenas no lo sabían y las epidemias causaron la muerte de muchísimas personas de la población indígena. Y en estas circunstancias pues era muy difícil organizarse para poder defender a su territorio. Entonces las enfermedades que ellos trajeron también fueron estrategias para ellos para poder ganar esta batalla. Ahora, ¿cuáles eran los avances tecnológicos? Pues resulta que los españoles contaban con un armamento muy eficaz. Las armas de fuego, en especial los arcabuces, como ustedes van a ver en la imagen, causaron mucha impresión, debido a que estas armas tenían un estruendo y un humo que producían y que lamentablemente ayudaban a que los indígenas pierdan las batallas. Ellos también tenían espadas y cuchillos que estaban elaborados con acero y con hierro. Estos eran metales tan duros que los indígenas no conocían. Los indígenas tenían otro tipo de armamento. Entonces, también una de sus estrategias para ganar las guerras eran los caballos, ya que el caballo permitía a los españoles a moverse con rapidez y a lanzar ataques muy rápidos. Al principio, este animalito, el caballo, le tenían mucho miedo los indígenas, porque decían que era un ser mitológico y causaba mucho miedo. Entonces, luego, después de ver cómo era tan útil el caballo para las guerras en los españoles, pues ellos también aprendieron a montarlo y comenzaron a utilizar a este animal para poder realizar también las guerras. En este tiempo había muchos conflictos entre los líderes de los indígenas. Entonces eso ayudó mucho a los españoles a tener más estrategias. En ese tiempo había unos conflictos entre Atahualpa, entre Rumiñahui, entre varios líderes de los incas. Entonces eso ayudaba muchísimo y así también tenían tácticas para las guerras. Ahora, en ese tiempo los conquistadores españoles habían escuchado que aquí en el territorio ecuatoriano había mucho oro y plata. Y es así como aparece Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que organizaron una expedición hacia las tierras y también hicieron un pacto con otra persona. La otra persona era Hernando de Luque. Hicieron un pacto en el que decían que si él les ayudaba a poder conquistar ese territorio, entonces ellos se repartían el territorio en partes iguales. Y así todos eran ganadores y todos eran dueños de ese territorio. Así que ese era el trato, el pacto que ellos tenían. Eso fue lo que dijo Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Le propusieron a don Hernando de Luque que les ayudara y que si ellos ganaban, les repartía también un pedazo de territorio. Y así es como ellos lo hacían. Así es como lograron un trato entre ellos. Entonces, eso fue lo que pasó en la conquista de América. En la próxima clase nosotros vamos a hablar sobre lo que pasó con Atahualpa, pero en la próxima clase.
Por lo pronto ustedes van a tener que copiar su resumen y en la parte de abajo ustedes van a dibujar o van a pegar a Francisco de Pizarro, a Diego de Almagro y a don Hernando de Luque, los que hicieron el trato para poder conquistar el territorio, ¿sí? Y nos vemos en la próxima clase.